Buenos días, mi nombre es el doctor Leonardo Tovala Mosquera del Centro Médico Los Ángeles. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de pertenecer parte del Congreso Internacional de Patologías Clínico-Quirúrgicas y mi tema a exponer es valoración e interpretación del electrocardiograma en urgencias. Hay que tener que el electrocardiograma es una técnica para valorar no solo a nivel de urgencia, sino a nivel de consulta externa y también por médicos generales y especialistas, en el cual nos sirve para poder determinar la valoración de la actividad eléctrica de una manera tridimensional del corazón. Esta se vale por parte de electrodos, los cuales se fijan a través de las extremidades del paciente y en la pared anterior del tórax, y los cuales permiten medir las variaciones de voltaje que se producen debido a la actividad cardíaca del corazón. El electrocardiograma es un método diagnóstico útil en el cual nos permite no solo determinar lo que es arritmias cardíacas o alteraciones de la actividad eléctrica del corazón, sino también que nos permiten determinar enfermedades que causan gran mortalidad como infartos agudos del miocardio o isquemias cardíacas, así también como desbalances hidroelectrolíticos o alteraciones del metabolismo como las hipotermias. Pero también actualmente y recientemente nos ayudan a los especialistas a determinar cuando existe una revascularización o un retorno del flujo sanguíneo posterior a algún procedimiento intervencionista. Para poder conocer sobre el electrocardiograma es primero tener en cuenta la anatomía del sistema cardionector. Hay que recordarnos que el sistema cardionector del corazón está formado por fibras especializadas automatizadas a nivel de las estructuras cardíacas. Hay que tener en cuenta que el sistema cardionector, el marcapaso fisiológico del corazón, se encuentra en la desembocadura de la aurícula derecha y la vena cava superior. A este nivel se encuentra el nódulo sinusal o nódulo de Ashok-Tavara. Posteriormente, estas fibras especializadas mandan impulsos a través de tres fibras internodales que se reparten a nivel de las aurículas derechas y la aurícula izquierda. Posteriormente, estos impulsos convergen a nivel del nódulo auriculoventricular o de Key-Flaps, en el cual hay una pausa fisiológica de estos impulsos hasta que todas las aurículas se contraigan. Posteriormente a ellos parte el haz de His, el cual se divide rápidamente en el tabique intraventricular en una rama izquierda del haz de His y una rama derecha del haz de His. La rama izquierda a su vez se divide en un fascículo anterior y posteriormente se reparte en pequeñas fibras de Purkinje en todo el epicardio y en las paredes libres de los ventrículos, y se transmite así los impulsos cardíacos. Para valorar el electrocardiograma tenemos que se utiliza un papel especial milimetrado, en el cual en el eje de las X se van a registrar las unidades de tiempo. Cada cuadro grande va a estar representado por 5 cuadros pequeños. Cada cuadro pequeño va a representar una unidad de tiempo de 0.4 milisegundos y cada cuadro grande que tiene 5 cuadros pequeños va a representar 200 milisegundos. En el eje de las Y va a representar el voltaje y cada milímetro va a determinar un milivoltaje. En el electrocardiograma podemos encontrar diferentes ondas y también segmentos o intervalos. Las principales ondas básicamente desde el inicio se han denominado onda P, el segmento o el complejo QRS, la onda T y la onda U. La onda P va a representar lo que es la despolarización auricular. Posteriormente de la despolarización auricular, que coincide con la contracción auricular, ocurre lo que es la despolarización ventricular, la cual va a estar representado por el complejo QRS. Posterior a ello, se va a repolarizar o relajar el ventrículo y eso coincide con la onda T y la onda U. Los intervalos que podemos interpretar y valorar en el electrocardiograma es el intervalo RR, el cual es el que se presenta entre dos ondas R subsecuentes, los cuales nos va a ayudar a determinar lo que es la frecuencia cardíaca. El intervalo PR es el intervalo que ocurre producto de la pausa compensatoria o fisiológica que ocurre a nivel del nódulo sinusal, y el
tamaño en tiempo de este intervalo debe ser entre 120 a 200 milisegundos. El tamaño en tiempo del QRS normal debe ser menor a 100 milisegundos. El punto en que convergen la finalización del complejo QRS con el segmento ST se va a llamar punto J, el cual debe ser isoeléctrico. En ocasiones esto presenta una onda adicional, como en el caso de las hipotermias, y eso se va a denominar onda J de Osborn. El segmento ST es el punto de máxima despolarización ventricular y debe ser siempre isoeléctrico. El intervalo QT es todo el intervalo que va desde la despolarización ventricular a la repolarización ventricular, y lo cual puede ayudar a determinar lo que es afectaciones cardíacas que pueden producir muerte súbita, y esto es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, es decir, a mayor frecuencia cardíaca, menor intervalo QT y viceversa. La onda U también es parte de la repolarización ventricular, pero no se puede apreciar en todos los pacientes que se le realiza un electrocardiograma. Las derivaciones de electrocardiograma, las convencionales, suelen ser 12, las que se encuentran a este nivel del plano frontal y las del plano horizontal. Las del plano frontal suelen ser monopolares, como D1, D2 y D3, y las bipolares, que son ABF, ABR y ABL. Las del plano horizontal, las principales son de B1 a B6. La B1 son electrodos que se colocan a nivel de la línea paraesternal izquierda a nivel del cuarto espacio intercostal. La B2 va a estar en el lado contralateral, es decir, a nivel de la línea paraesternal izquierda a nivel del cuarto espacio intercostal. La B4 se va a encontrar en la línea medio clavicular a nivel del quinto espacio intercostal. El electrodo B3 se va a localizar y se va a colocar entre B2 y B4. El electrodo B5 se va a colocar a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y el último electrodo, el B6, se va a localizar a nivel del quinto espacio intercostal, línea media axilar. Esto también nos permite determinar las caras del corazón, como por ejemplo las que afectan, como veremos posteriormente en las isquemias, las que afectan de B1 a B3, se suele designar la cara anterior del corazón, que va a estar en relación al ventrículo derecho. Si afecta B3 y B4, eso es la cara septal o el tabique interventricular. Si afecta de B4 a B6, eso va a representar la cara lateral. Pero también podemos ver que si hay una afectación de B1 a B4, eso se va a identificar como la cara anterosectal, y si afecta de B4 a B6 es la cara laterosectal. En cambio, las otras direcciones congruentes a nivel del el plano frontal van a ser D2, D3 y ABF, y eso va a identificar lo que es la cara inferior del corazón. Y si hay una afectación de D1 y ABL, eso es la cara lateral alta del corazón. Así nos permite el electrocardiograma identificar una afectación en el plano tridimensional del corazón según su actividad eléctrica. Para una correcta interpretación del electrocardiograma, esta imagen es básica y característica. Primero, lo que debemos valorar e interpretar en primer aspecto es la calibración y los aspectos técnicos. Eso quiere decir que haya una correcta técnica de toma del electrocardiograma. Posteriormente a ello, valoramos la frecuencia cardíaca según el segmento de RR, el ritmo cardíaco, determinar si es rítmico o arrítmico. Posteriormente a eso, valoramos los intervalos, el intervalo PR con sus tiempos, el intervalo o complejo QRS, el intervalo QT. También valoramos la disposición y el tiempo y el voltaje de las ondas P. También valoramos lo que es el voltaje del complejo QRS. También determinamos lo que es el complejo eléctrico, el eje eléctrico del corazón, y también la progresión precordial de la onda T. Posteriormente vemos que hay ondas Q anormales. Hay que tener en cuenta que las ondas Q anormales nos van a indicar necesariamente isquemia, y se define como una onda Q patológica o una onda Q anormal si es que es un cuarto mayor a tamaño a la
R precedente, si se encuentra en derivaciones congruentes o si es mayor a 1 milivoltaje. Posteriormente valoramos el segmento ST si es isoeléctrico y posteriormente las ondas T y U que representan la repolarización ventricular. Para valorar la frecuencia cardíaca es muy sencillo. Tomamos en cuenta el segmento RR, en el cual tomamos en cuenta los cuadros grandes. Y así hay una forma mnemotécnica. Por si hay un cuadro grande, son 300, 150, 100, 75, 60, 50 o 42 respectivamente, ¿no? O dividimos la cantidad de cuadros grandes para 300 o los cuadros pequeños para 1500. Así tomamos de referencia como forma mnemotécnica o una forma más precisa de identificar la frecuencia cardíaca. Para valorar el eje eléctrico también es algo muy sencillo, en el cual tomamos en cuenta los voltajes de D1 y ABF. Teniendo en cuenta que sumamos los voltajes positivos y negativos y hacia el lado derecho en el eje de las X reportamos los valores positivos. Y en el plano de las Y hacia abajo están los valores positivos. Y posteriormente tenemos que un eje normal se encuentra localizado en menos 30 a más 90. Un eje entre 60 a 180 es un eje desviado a la derecha, que lo encontramos a este nivel. Un eje menos 30 a menos 90 es un eje desviado a la izquierda y un eje menos 90 a menos 180 es un eje improbable o cuando hay casos de dextrocardia. Por ejemplo, en este caso, si tomamos en cuenta D1 y ABF y medimos los voltajes y los restamos los positivos y negativos, tenemos que D1 aproximadamente tiene un valor de 10. Mientras que ABF tiene un valor positivo de 5 aproximadamente. Entonces, este es un eje menor a 45, entonces este sería un eje desviado a la izquierda. Teniendo en cuenta este segundo ejemplo, si tomamos en cuenta D1 tiene un valor positivo de 10 y el valor de ABF tiene un valor de 0. Entonces, el eje cardíaco es 0, que eso se considera dentro del límite normal. Como les había indicado anteriormente, la actividad eléctrica del corazón comienza a nivel de la aurícula derecha por la actividad del nódulo sinusal. El inicio de la onda P está determinado por la actividad de la aurícula derecha y posteriormente sigue la actividad de la aurícula izquierda. Entonces, cualquier alteración en la etapa inicial de la onda P, como esta onda P bifásica o onda P puntiaguda aumentada de voltaje, esto puede indicar un crecimiento auricular derecho. Esto se conoce como onda P pulmonar, mientras que si hay una onda P bifásica o una P ancha, eso se conoce como onda P mitralis y puede ser indicativo de un crecimiento de una aurícula izquierda. Claro que estos cambios son compatibles también valorando los QRS, ya que primero se puede manifestar una hipertrofia auricular y posteriormente realizar el paciente una hipertrofia ventricular. La dilatación hipertrofia cardíaca puede ser tanto izquierda o derecha. En el caso de una hipertrofia ventricular izquierda puede ser secundario a una miocardiopatía dilatada o alguna enfermedad coronaria que haya producido isquemia o por sobrecarga de volumen. También en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En estos pacientes que tienen una hipertrofia ventricular izquierda, es muy característico que el eje esté desviado a la izquierda. En este paciente vemos que hay ondas Q patológicas de B2 a B3 y esto indica que el paciente tuvo un infarto de cara anteroseptal, lo cual produjo la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular derecha puede ser secundaria a una enfermedad congénita como la comunicación interventricular o también puede ser secundaria a alguna enfermedad adquirida como alguna isquemia. Es característico las ondas R profundas y las ondas T invertidas en las generaciones precordiales derechas de B1 a B3, así también como el eje desviado hacia la derecha. Cuando valoramos lo que es los bloqueos auriculoventriculares, es una afectación que se da a nivel del nódulo auriculoventricular.
pueden ser de primer grado. Como sabemos y si podemos acordarnos, el segmento PR debe ser entre 120 a 200 milisegundos. El PR de esta imagen de aquí es aproximadamente 260 milisegundos y eso es criterio diagnóstico de bloqueo auriculoventricular de primer grado. Estos pacientes suelen ser asintomáticos y en ocasiones pueden tener palpitaciones. Los bloqueos auriculoventricular de segundo grado se pueden clasificar en Moby tipo 1 o Beckenbach y también en bloqueo auriculoventricular de segundo grado Moby tipo 2. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado Moby tipo 1, el PR suele ir prolongándose. Por ejemplo, en este primer latido tiene aproximadamente 100 milisegundos. En el segundo latido tiene aproximadamente 180 milisegundos. En el tercer latido tiene más de 240 milisegundos y posteriormente aparece esta onda P que no produce complejo QRS. Eso es diagnóstico de bloqueo auriculoventricular de segundo grado Moby tipo 2. Mientras que en el bloqueo AB de segundo grado Moby tipo 2, los intervalos PR suelen ser normales y en algún momento una onda P no produce complejo QRS. Mientras que los bloqueos auriculoventriculares completos o de tercer grado hay una disasociación auriculoventricular en el cual hay múltiples ondas P que no producen QRS. Hasta incluso a nivel del complejo QRS también aparecen otras ondas P y también es muy característico la bradicardia en estos pacientes. Si valoramos la frecuencia cardíaca de este paciente es aproximadamente menor a 42 latidos por minuto debido a que el nodo sinusal ya no toma control y estructuras infraicianas producen la bradicardia. Hay que tener en cuenta que diagnosticar estas patologías, tanto en consulta externa como en emergencia, son importantes, ya que los bloqueos AB de segundo grado, Moby tipo 2, y los bloqueos AB de tercer grado, estos de aquí necesitan necesariamente un marcapasos en primer lugar que sea temporal y posteriormente uno definitivo, ya que estos pacientes sufren de síncopes o tienen alto riesgo de desarrollar arritmias cardíacas fatales o muerte súbita. También posteriormente, si seguimos las alteraciones de la conducción cardíaca, podemos tener bloqueos de rama derecha. Los bloqueos de rama derecha son muy característicos que el eje sea desviado hacia la derecha. Si medimos el eje de este paciente, está desviado hacia la derecha. Posteriormente, también en derivaciones precordiales derechas, B1 a B3, la onda T va a ser invertida. Y también es muy característico, primero una onda R de poca amplitud, seguido de una S y una R' de mayor amplitud. Esos son criterios de bloqueos de rama derecha. Los bloqueos de rama derecha también pueden ser congénitos, como en enfermedades como la comunicación interventricular, o pueden ser adquiridos posterior a alguna enfermedad cardíaca, como alguna enfermedad coronaria. Los bloqueos de rama derecha necesariamente tienden a ser patológicos. Pueden ser posteriores a afectaciones como una hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, un infarto agudo de miocardio o miocardiopatías dilatadas o otra afectación estructural. Lo característico de los bloqueos de rama izquierda es este complejo QRS mellado, la cual si diferenciamos de B1 el voltaje es negativo y en B6 el voltaje es positivo y necesariamente la onda va a ser T invertida. También existen síndromes de preexcitación. Esto se da cuando existe una vía accesoria que comunica y transmite los impulsos que van del ventrículo a la aurícula o viceversa. Estos son por vías accesorias, por fascículos o vías accesorias. El característico de este síndrome de preexcitación es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual se va a caracterizar por un PR corto, un empastamiento de la onda QRS que se denomina onda delta y QRS ancho. Esto también es una enfermedad muy importante ya que predispone a arritmias cardíacas severas, síncopes o muerte súbita y necesitan valoración y tratamiento especializado. La alternancia eléctrica también es una enfermedad importante de diagnosticar. La alternancia eléctrica se define a nivel del electrocardiograma cuando hay una variación de la amplitud de los complejos QRS. Como podemos ver, la amplitud de este QRS
es mayor y este es menor y se alternan los voltajes. Esto puede ser a derrames pleurales extensos o taponamientos cardíacos, las cuales pueden ser urgencias médicas. Entonces es muy importante interpretar y saber valorar dentro del contexto clínico del paciente y de la enfermedad este tipo de patologías. Como les comuniqué, el electrocardiograma nos ayuda a determinar una actividad eléctrica en el plano tridimensional del corazón, recordando que las derivaciones horizontales o torácicas pueden ser de B1 a B6. Las que afectan de B1 a B3 afectan la cara anterior o la cara derecha del ventrículo derecho. Si afecta de B3 a B4, afecta la parte septal o el tabique interventricular. Y si es B5 y B6, afecta la cara lateral o la parte del ventrículo izquierdo. Si hay una afectación lateral, inmediatamente podemos ver las derivaciones de 1 y ABL, las cuales van a ser interpretadas como la cara lateral alta, y las derivaciones congruentes de 2, de 3 y ABF va a interpretarse como la cara inferior del corazón. Entonces, de esta manera nosotros podemos interpretar en qué parte del corazón está afectado una isquemia o una necrosis cardíaca. La evolución de los infartos del miocardio, si tenemos un electrocardiograma normal, a los minutos de haber una isquemia, es decir, una falta de la demanda, cuando hay un aumento de la demanda de oxígeno y disminuye el oxígeno a nivel de las células miocardíacas, lo primero que puede ocurrir es una onda T picuda. Posteriormente pueden haber dos escenarios. Si la isquemia es subepicárdica, es decir, solo afecta al epicardio, va a haber una depresión del segmento ST. En cambio, si la afectación es transmural, va a haber una elevación del segmento ST. Así tenemos dos escenarios, un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces el ST se va a alterar a los minutos o a la hora. Si esto no se resuelve, la isquemia, posteriormente aparece la necrosis o la muerte de las células miocardíacas, las cuales son irreversibles. En el electrocardiograma eso se puede manifestar a las pocas horas, a los días, y vamos a tener la presencia de ondas Q patológicas con el supra o el infradisnivel. Y los criterios de ondas Q patológicas es que sean un cuarto mayor a las R precedente o que sean mayor a 1 milímetro de voltaje o 1 milivoltio de voltaje y que se encuentren en derivaciones congruentes. Posterior a que ya es manifiesta la necrosis, va a mantenerse lo que es una onda T invertida posterior a los días, y ya cuando se resuelve la isquemia queda como una cicatriz en el corazón que se va a manifestar como una onda Q patológica que va a ser permanente, ya que las células cardíacas mueren irreversiblemente. Para poder interpretar los infartos agudos del miocardio vamos a tener en cuenta el segmento ST. Hay que tener en cuenta que vamos a tratar de localizar lo que es que se encuentren las elevaciones, los supradesniveles o los infradesniveles en derivaciones congruentes. Como tenemos este paciente que hay elevación del ST en D2, D3 y ABF, tenemos un infarto de cara superior con supradesnivel con afectación transmural. Este paciente, en cambio, tiene infradesnivel de B2, B3, B4, B5 y B6. Y si afecta la cara B5 y B6, que es la cara lateral, también tenemos que tener en cuenta si hay una afectación de D1 y ABL, para saber si también hay una afectación. Entonces, esto de aquí es diagnóstico de un infarto extenso de cara que compromete la cara anterior, sectar y lateral. Que afecta a nivel subepicárdico debido al infradesnivel. Este es un paciente que también tiene supradesnivel en las derivaciones inferiores, congruentes, en D2, D3 y ABF. Pero estas de aquí son derivaciones especiales que se dan en las derivaciones precordiales derechas. Entonces, si un paciente tiene infarto de cara inferior, también se toman de referencia estas derivaciones especiales y vemos que también hay supradesnivel en esas derivaciones especiales.
Los pacientes con pericarditis aguda, la sintomatología de estos pacientes puede ser precedida de alguna enfermedad viral, la cual puede producir una inflamación del pericardio, es decir, de la membrana que envuelve al corazón, en la cual el paciente puede tener dolor, el cual se exacerba con el movimiento o puede tener una postura característica para disminuir el dolor. Lo característico de la pericarditis aguda, además de su sintomatología en el electrocardiograma, es que hay supradesnivel en todas las derivaciones precordiales. Si auscultaríamos a este paciente, probablemente encontraríamos un roce pericárdico y podemos valernos de una radiografía estándar de tórax o un ecocardiograma para valorar si hay líquido a nivel de el espacio pericardíaco. Existen también extrasístoles auriculares o arritmias cardíacas. Entre ellas encontramos las extrasístoles auriculares. La extrasístole auricular, lo característico, como podemos ver aquí, es una onda P precoz que produce complejo QRS seguido de una T y posteriormente a ello una pausa compensatoria. Entonces, esos son criterios de extrasístoles auriculares. Son ondas precoces que producen complejo QRST y posteriormente existe una pausa compensatoria. Esto es normal y frecuente en un 60% de la población, no indica necesariamente patología, sino que en ciertos pacientes pueden producir palpitaciones y si es muy sintomática podemos usar beta bloqueantes viral. Las extrasístoles auriculares también, si son aisladas, son frecuentes en un 40 o 60% de la población, pero si son muy recurrentes y son más de 10 en una hora, que eso se puede determinar en un Holter, necesariamente indica una patología orgánica o estructural. Tenemos que las extrasístoles ventriculares se caracterizan por unos complejos QRS que no son precedidos de onda P, aberraigados, anchos y con onda T invertida. Pueden ser aisladas si aparecen espontáneamente. Pueden ser parejas si aparecen dos continuamente o ya se denomina taquicardia ventricular si son tres seguidas. Estas pueden ser mantenidas, sostenidas o pueden ser ocasionales. El concepto bigenismo se obtiene cuando hay un latido cardíaco normal seguido de un complejo QRS y se repite esta secuencia. Latido normal, extrasístole ventricular. El término trigeminismo es cuando existe dos latidos cardíacos normales seguido de una extrasístole ventricular y continúa esta secuencia. También podemos poder determinar alteraciones hidroelectrolíticas en el electrocardiograma. En el caso de una hiperpotasemia, lo primero que vamos a encontrar cuando los niveles de potasio ya son superiores a 6.5 miligramos sobre equivalente sobre litro, es que va a haber ondas P puntiagudas. Posteriormente, cuando hay un intervalo entre 7 a 8 miliequivalentes por litro de decilitro, es que hay una alteración del complejo QRCT y posteriormente este se hace ancho. Después este paciente puede manifestar un paro cardíaco en asistolio. Cuando hay hipopotasemia, en cambio se invierte la onda T y se hace más manifiesta la onda U en el electrocardiograma. Otra alteración hidroelectrolítica la encontramos en la hipocalcemia. El segmento QT normalmente suele ser hasta 200 milisegundos como encontramos en la normalidad. Si se prolonga el segmento QT podemos estar ante la presencia de una hipocalcemia. Si hay una hipercalcemia, un exceso de calcio en sangre, tenemos en cambio que el segmento QT se acorta, se tiende a cortar y también hay presencias de ondas U. Las alteraciones metabólicas que podemos identificar en un electrocardiograma, como les mencioné al inicio, el fin del complejo QRS y de la línea isoeléctrica del cemento T, eso se conoce como punto J. Si a nivel del punto J aparece una onda, esa onda se denomina onda J de Osborn y eso es muy característico en pacientes con hipotermia. Las taquiarritmias es cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Se denomina taquicardia cuando la frecuencia cardíaca puede ser entre 80 a 150 y si se encuentra la frecuencia cardíaca entre 150 a 250 se denomina flutter. La fibrilación puede ser cuando la frecuencia cardíaca es superior a 250 y la localización de las taquiarritmias pueden ser auriculares y ventriculares.
según en qué lugar se encuentre. Una taquicardia sinusal tan solo se define cuando el segmento RR es superior a 150, y tenemos característicamente los segmentos, las ondas PQRS precedidas de una onda T, sin alteración de ritmo cardíaco, y por ejemplo en este paciente la frecuencia cardíaca oscila aproximadamente en 160 por minuto. La taquicardia sinusal suele ser posterior al esfuerzo físico o a procesos febriles. Pueden manifestarse también como palpitaciones. El flujo auricular es un trastorno de la actividad eléctrica de las aurículas, las cuales se manifiesta como múltiples ondas P que no producen QRS, y la frecuencia auricular suele ser superior a 150 o 300, y la frecuencia ventricular suele ser la mitad de la frecuencia auricular. Lo característico de estos pacientes son ondas P en forma de serruchos que se conocen como ondas F de Flutter. Si un paciente mantiene este ritmo Flutter, puede desencadenar posteriormente una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca frecuente. Es muy importante determinar esta patología, ya que estos pacientes pierden lo que es el flujo laminar a nivel del corazón, tampoco no tienen un buen llenado auricular, y esto de aquí produce la formación de trombos. Si este paciente no se identifica y se intenta revertir la fibrilación auricular sin hacer estudios ecocardiográficos, especialmente un ecocardiograma transesofágico, ese trombo se puede producir un émbolo y producir una enfermedad tromboembólica que puede afectar a múltiples órganos. La fibrilación auricular se define como múltiples ondas P que no producen QRS y hay una disociación auriculoventricular. Aquí tener en cuenta que la fibrilación auricular puede ser de respuesta ventricular lenta o rápida. Como este paciente tenemos una respuesta ventricular rápida, ya que la frecuencia ventricular es aproximadamente de 160, y también aparecen aquí dos focos ectópicos de extrasístoles ventriculares. La taquicardia ventricular es una enfermedad ominiosa, ya que esto puede desencadenar tanto en flutter ventricular o fibrilación auricular, en síncope, también en paro cardíaco o muerte súbita. Y se define como la ausencia de ondas P y múltiples imágenes de QRS. Un ejemplo de taquicardia ventricular helicoidal es la torsades de Point, en el cual hay múltiples complejos QRS que varían en su amplitud, pero que se encuentran sobre una misma base. Esto de aquí se conoce como torsadas de Point. Esto también puede ser posterior a intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Puede darse también en pacientes que tienen bloqueos auriculares de tercer grado sin tratamiento adecuado, o en pacientes con hipermagnesemia. El flúter ventricular es otra enfermedad ominiosa, en la cual claramente puede desencadenar una fibrilación auricular. Estos pacientes, como podemos ver, la frecuencia ventricular excede los 300 por minuto, pero los complejos QRS se mantienen de voltaje. Si la frecuencia ventricular es irregular y la amplitud de voltaje varían, estamos ante una fibrilación ventricular. Esta es una emergencia en la cual el paciente, además de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, necesita desfibrilación ventricular. El síndrome de Brugada se define como un conjunto de enfermedades que no tienen una afectación orgánica de base, y puede ser ante la presencia de enfermedades del ritmo cardíaco, como las canalopatías, en el cual posteriormente se han clasificado del grado 1 al grado 3. El grado 3, primero hay un supradesnivel seguido de un descenso con ondas T invertidas, y esta elevación tiene que ser superior a 2 milivoltios. El tipo 2, hay un supradesnivel seguido de ondas T invertidas o bifásicas en las derivaciones precordiales derechas. Y el tipo 2 es una combinación del tipo 3, es una combinación del tipo 1 y el tipo 2, pero el supra o el infradesnivel no excede 1 milivoltio. Estos de aquí, estos pacientes también predisponen a lo que es
episodios de síncope, palpitaciones, muertes súbitas o paros cardíacos. Como concepto final, tenemos que pueden haber ritmos desfibrilables. Desfibrilables son los que podemos utilizar los desfibriladores, y estos incluyen ritmos como la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular. En estos pacientes van a ser susceptibles a maniobras de RCP y de desfibrilación. En cambio, los ritmos no desfibrilables es la actividad eléctrica sin pulso y la sistólica, en las cuales los pacientes deben de ser manejados por RCP y con fármacos inotrópicos como la adrenalina.